Listo, estás anotada, quédate tranquilo. Bien, vamos a definir entonces la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de ejercicio se refiere al modo en que el gobernante ejerce el poder. Modo en que el gobernante ejerce el poder. Si lo ejerce en beneficio de toda la población, tendrá legitimidad de ejercicio. Si lo hace en beneficio propio o en beneficio propio de un grupo de amigotes, familiares, tendrá ilegitimidad de ejercicio. Repito, legitimidad de ejercicio si ejerce el poder en beneficio de todos. Ilegitimidad de ejercicio si lo hace en favor de sí mismo o de un grupo de amigos o familiares. Dicho esto, existen, esto tiene que ver con lo que decías vos, no exactamente con eso, pero más o menos hay distintas combinaciones entre las distintas legitimidades. Por ejemplo, ilegitimidad de origen. Con ilegitimidad de ejercicio, el ejemplo que doy siempre es el proceso militar del 76 al 83. Llega al poder mediante un golpe de Estado y después ejerce el poder con desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. No, ilegitimidad de origen con ilegitimidad de ejercicio. Siempre va primero la de origen. ¿De 1976 o del Estado? De 1976 a 1983. Luego tenemos legitimidad de origen con ilegitimidad de ejercicio. ¿Quién? Hitler. Hitler, muy bien. Hitler, ahí no nos metemos. Hitler es clarito que llega con legitimidad al poder, pero sabemos lo que hizo es ilegitimidad de ejercicio. Luego tenemos, y este es muy raro, ilegitimidad de origen con legitimidad de ejercicio. Es decir, en la Argentina hubo un presidente que llegó así, llegó por el plano patriótico en los 30, pero ejerció bien el poder en favor de la población. Se llamaba Roberto J. Ortiz. Lamentablemente tuvo diabetes, quedó ciego, tuvo que renunciar y después murió. Pero Roberto J. Ortiz llega con ilegitimidad de origen y después sí tiene legitimidad de ejercicio. Y la última combinación la dejo, como diría Karina Cherirek, a tu criterio. Legitimidad de origen con legitimidad de ejercicio. Cada uno lo aplicará de acuerdo a sus ideas y demás. Así que, sí. No, igual es muy complicado la legitimidad de ejercicio. Depende de cómo probarlo eso, porque yo quiero el presidente. Pero eso ya es un criterio de cada uno. O sea, como les dije, no es una ciencia exacta. Yo puedo estar de acuerdo con una medida del gobierno y ella no. Y a la semana siguiente ella está de acuerdo y yo no, y es el mismo gobierno. O sea, acá acostúmbrense que no es matemático ni nada de eso. Cada uno tiene su criterio. Bien, sí. Pero para que sea una legitimidad de ejercicio no debería haber un juicio así como que condene. Es un juicio, si me decís, con Hitler tuvo el juicio de Nuremberg. Si me decís del proceso militar, tuvo el juicio de las juntas. Sí, lo hubo. O sea, si el gobierno que viene después hace las cosas bien, el juicio de la junta es un juicio justo, cristalino. Inclusive de los 6 meses que había, todos habían sido profesionales, eran tipos excelentes. Después vino el indulto de Menem, la anulación del indulto, etcétera, etcétera. Pero eso es otra historia. Pero te digo, la ilegitimidad de ejercicio puede surgir palmaria o puede surgir en otro juicio. En los dos casos que di hubo juicios. Pero ahí también, sí. Lo que yo voy es que tipo, tiene que ver con lo que uno piensa y ya está. Yo pensé que tenía que ver más con algo que debería. Pero te estoy dando el ejemplo que hubo juicios. Sí, en eso sí, pero como usted dice... Sí, lo demás es también el criterio. Y bueno, por eso te digo, hay casos en los que no me meto. Por ejemplo, el de Chávez en Venezuela no me meto.
El de... Uno pone yo con legitimidad de origen, pues yo pregunto al pueblo, como pide, pone, también en el Hitler hubo. Pero claro, estos Pero bueno, temas, ¿cómo comprobar que se chequea? Para mí es un beneficio propio para estos ellos, temas actuales, no complicado. y no nos metemos. O sea, lo nuestro es meramente técnico, no nos metemos porque cada uno puede tener su criterio. Puede pasar en la familia. Mi señora opinaba una cosa y yo opinaba otra. Así que no, por eso todas esas cuestiones, tomando un café podemos opinar. Pero en la clase prefiero no meterme en temas que exceden el marco de lo meramente. Ustedes piensan que son teorías que se desarrollan en una materia. Después, ahí a llevarlo a la realidad es más difícil, porque hay mucha subjetividad. ¿Qué es lo razonable en los Claro, actos por que eso, realiza ¿cómo el se hace Estado? un juicio tratando? ¿Hasta qué punto? Pero ¿cómo determinar si es legítimo o no ese ejercicio que hizo? O sea, hay un marco. Cada uno tiene su criterio. Después se hace un juicio. Una vez estás de acuerdo o no con el resultado del juicio. Se apelará, se va a la corte, etcétera, etcétera. Pero todo eso es una instrumentación procesal que va más allá de los criterios técnicos que son los que tenemos que hablar. Bien, de los elementos del Estado, ¿tiene alguna duda, alguna consulta aparte de todo lo que vimos? Entonces, vamos a pasar a la estructura del Estado. Estructura del Estado. La estructura del Estado, especialmente en el caso de la Argentina, se relaciona con la teoría de la división de poderes que había dado, como le dije la clase pasada, Montesquieu. Montesquieu establece que si bien el poder es uno solo, se tiene que dividir en tres funciones. El poder es uno solo que se divide en tres funciones. La función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. Función legislativa, función ejecutiva y función judicial. La función legislativa se refiere a aquella actividad que se dedica al dictado de normas, al dictado de leyes. Vulgarmente a la función legislativa se la llama poder legislativo, no está mal dicho, pero tengamos siempre presente que técnicamente el poder es uno solo, que se divide en distintas funciones. En la Argentina existe el poder legislativo dividido en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Los diputados son representantes del pueblo y duran en su mandato 4 años y son elegidos proporcionalmente a la cantidad de población que tiene cada provincia y la ciudad autónoma. En tanto que los senadores son representantes de las provincias y a cada una de ellas, y a la ciudad autónoma de Buenos Aires, le corresponden 3 senadores. 2 por la mayoría y 1 por la primera minoría. En ambos casos la elección es directa. O sea, vos en las elecciones votás a los diputados y a los senadores directamente. Antes de la reforma del 94, la elección de senadores era indirecta. Vos elegías unos representantes que eran los que ellos decidían la designación de cada senador.
Bien. ¿Todas las provincias tienen el mismo cantidad de senadores? Sí, todas las provincias tienen 3 senadores. 2 por la mayoría, 1 por la minoría. ¿Cómo dos por la mayoría? 2 por el partido que sacó más votos y 1 por el que le sigue. Bien. Vamos entonces, saltamos por ahora esto y vamos a la función judicial. Función judicial. En nuestro país la función judicial tiene en su cabeza a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego vienen las cámaras de apelaciones, los tribunales colegiados, jueces de primera instancia, etc. ¿Único que se llama primero? Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuál es la función específica del Poder Judicial? Resolver conflictos. Resolver conflictos mediante la aplicación concreta de las normas vigentes a situaciones particulares. De normas a situaciones particulares. Perdón, estaba por decir una cosa. Aplicación concreta de normas a situaciones particulares. Bien. Y llegamos a la estructura que más nos interesa a nosotros, que es la de la función ejecutiva. La función ejecutiva se refiere al poder ejecutivo, también denominado poder administrador. Y todo lo que hace al poder administrador lo estudiamos en derecho administrativo. Es decir, que el derecho administrativo no se va a ocupar de la función legislativa, ni se va a ocupar de la función judicial. La función legislativa se dedicarán el derecho civil, el derecho comercial, el derecho penal. A la función judicial se referirá el derecho procesal de cada Estado. Pero el derecho administrativo se refiere a la actividad del Poder Ejecutivo. ¿Bien? En cuanto a esto, lo que hay en la Argentina es un criterio subjetivo. O sea, no es que los 3 poderes realizan actividad administrativa. El criterio que hay en la Argentina es que el único que realiza actividad administrativa esencialmente es el Poder Ejecutivo, que es el que administra el país. ¿Bien? Bueno, esta es la estructura que tiene una forma piramidal, que no la hemos hecho porque no teníamos lugar, pero esto tiene una forma piramidal. En la cúspide de esa pirámide está el presidente de la nación. Presidente de la nación. ¿Qué es la autoridad máxima del país? Se lo elige cada 4 años y puede ser reelecto una vez. Saltea otro periodo y después puede ser elegido nuevamente. En cambio, los diputados y los senadores pueden ser reelectos indefinidamente y los jueces tienen permanencia en el cargo hasta que se mueren, se jubilan o los destituyen. El presidente dura 4 años, es elegido mediante el voto directo, cosa que antes, hasta la reforma del 94, el voto era indirecto, como los senadores, se elegían electores, que eran los que decidían quién era el presidente, y él integra la fórmula del presidente junto con un o una vicepresidente o vicepresidenta.
¿Es la misma que se hace en Estados Unidos en la actualidad? ¿Cómo? La forma de elección indirecta, como por ejemplo se hace en Estados Unidos hoy. Estados Unidos sí, tiene electores. Estados Unidos tiene electores. Por eso se producen algunas situaciones extrañas, porque no sé el actual, Biden, pero Trump sacó menos votos que el que salió segundo. Pero ¿por qué no los electores? Ganó. Porque depende del estado, acá las provincias. ¿Cuántos electores tiene cada estado, cada provincia? También puede producirse, no sé en qué país sucedió, que los electores no eligieron ni al primero ni al segundo, eligieron al tercero. Porque había tal conflicto entre estos dos que dijeron, elijamos al tercero. No recuerdo el momento y no fue ahora reciente, habrá sido ahora 40 años, pero se produjo eso. Y también puede pasar que haya algún elector que embolsa algo y cambia el voto o desaparece. También sucedían esas cosas. Pero bueno, presidente y vicepresidente integran la fórmula. Se los vota y asume el presidente el cargo. El cargo del presidente es unipersonal en nuestro país. Y la Argentina es un país netamente presidencialista. País netamente presidencialista. Luego del presidente viene él o la vicepresidente o vicepresidenta, que tiene una particularidad. No solamente forma parte del Poder Ejecutivo, sino que también forma parte del Poder Legislativo. Dentro del Poder Ejecutivo, reemplaza transitoriamente al presidente cuando éste viaja, toma licencia por enfermedad, etc. Y definitivamente, en caso de muerte del presidente, renuncia del presidente o destitución del presidente. Y a su vez, la función del vicepresidente en el Poder Legislativo es el de ser presidente o presidenta del Senado de la Nación. Presidente o presidenta del Senado de la Nación. Preside el Senado, pero ¿qué es lo que no tiene? No tiene voto originario. Únicamente vota en caso de empate. No positivo. Exacto. El ejemplo claro es el de Cobos, cuando tuvo el voto no positivo. Exacto. Preside el Senado, pero no tiene voto, salvo para desempatar. ¿Okay? Luego viene la figura del jefe del gabinete, también denominado ministro coordinador. En caso de que el presidente está de licencia, ¿el vicepresidente tiene las mismas autoridades? Sí. ¿Los mismos poderes? Sí. El jefe de gabinete es una figura creada por la reforma constitucional de 1994. Reforma constitucional de 1994. Su figura se relaciona con el principio de coordinación que vamos a ver dentro de un ratito o en la clase próxima que hoy no llegamos. Y su misión es justamente articular los medios para que todos los ministros
entre comillas, tire para el mismo lado. Es decir, que no haya contradicciones o colisiones entre el accionar de un ministro y de otro. Esa es la tarea esencial del jefe de gabinete. Que también tiene otra tarea, que es la de elevar a la Cámara de Diputados el proyecto de la ley anual de presupuesto. Elevar a la Cámara de Diputados el proyecto de la ley anual de presupuesto. ¿Cómo? Ejecuta presupuesto. En realidad, la ejecución del presupuesto lo van a ver más adelante en finanzas públicas y se realiza a través de la normativa de la Ley de Administración Financiera 24.156, que nuestra especialista es Agus en cuanto a la ejecución del presupuesto, que ahí la ley determina cómo se desarrolla todo el proceso de ejecución del mismo. El jefe de gabinete tiene que ver con cierto control y tiene que ver con lo que se denomina tácita reconducción presupuestaria, que es lo que ocurrió el año pasado y este. Lo digo en dos palabras porque si no nos vamos a ir de tema, porque también es un tema que vamos, pero en la otra materia. El presupuesto dura un año. La ley del presupuesto tiene que dictarse antes del 31 de diciembre del año anterior al que va a entrar en vigencia. Si no se dicta, se produce la tácita reconducción, que es automáticamente la continuidad del presupuesto anterior, con las modificaciones que le realice el jefe de gabinete. Ahí es la función que tiene el jefe de gabinete en esta instancia. Bien. Luego vienen los ministros cuyo número varía de acuerdo a las decisiones del presidente. Hay ministerios que a veces son ministerios y a veces secretarías, como el de salud. Hay ministerios que a veces se fusionan y a veces se separan. Economía y obras públicas llegan a estar juntos, etcétera, etcétera, etcétera. El ámbito de función de cada ministro tiene que ver con lo que vamos a ver referido a la competencia en razón de la materia. Competencia en razón de la materia, pero para eso falta un poquito todavía. Bueno, y por debajo del ministro vienen los secretarios, subsecretarios, directores nacionales, funcionarios de menor jerarquía, hasta llegar a la base de la pirámide, que son los empleados públicos. Empleo público lo van a ver dentro de algunas semanas. Es otro tema, es una unidad completa que tenemos, por eso no me voy a detener en eso. ¿Bien? Y ahora sí vamos a empezar con los principios del Estado. Principios del Estado. Que hoy no vamos a hacer un cuadro, sino que se los voy a explicar. En el Classroom creo que tienen el cuadrito, y si no, la semana que viene, que vamos a estar hasta última hora, hasta las 10, se lo hacemos y todo. Los principios son 3 que rigen el Estado. Los principios que rigen el Estado son 3. Principio de jerarquía, principio de competencia y principio de coordinación. Jerarquía, competencia y coordinación. El principio de jerarquía se refiere a las relaciones que se verifican, entre superiores jerárquicos e inferiores jerárquicos. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba? Bien. De arriba hacia abajo
es una relación de mando. Relación de mando. Porque el superior jerárquico tiene la facultad, la potestad de dar órdenes al inferior jerárquico. Y de abajo hacia arriba, esa relación se denomina de obediencia, porque el inferior jerárquico tiene el deber de obediencia respecto del superior jerárquico. De arriba hacia abajo también se denomina relación de supraordinación. Supraordinación. De arriba hacia abajo, supraordinación. Y de abajo hacia arriba es una relación de subordinación. El inferior jerárquico está subordinado y debe obedecer al superior jerárquico. Pero, esa obediencia no es una obediencia ciega. Esa obediencia no es una obediencia ciega. Sino que el inferior jerárquico posee lo que se denomina poder de revisión. Gracias. Poder de revisión. Poder de revisión. Poder de revisión. ¿En qué consiste el poder de revisión? En que el inferior jerárquico tiene la facultad de analizar la orden o la instrucción que le imparte el superior jerárquico, y si la misma es ilegal o contraria a la moral y buenas costumbres, el inferior jerárquico puede llegar a negarse a obedecer dicha orden. Obviamente, para negarse va a tener que analizarlo muy bien, porque el jefe le va a hacer un sumario, y si el sumario así lo determina, lo pueden exonerar al funcionario de menor jerarquía. Puede ocurrir eso. Pero tiene esa facultad el inferior jerárquico. Y hay un autor de derecho penal que se llamaba Soler, que decía que el caso más extremo de imposibilidad de ejercer el poder de revisión se da en las Fuerzas Armadas, porque allí se considera que el accionar de un inferior jerárquico es la extensión de la conducta de un superior jerárquico. Esa es la opinión de un autor de derecho penal que se los comento que no necesariamente es así. Bien, esto es en cuanto al principio de jerarquía. Ahora pasamos al principio de coordinación. Principio de coordinación. Perdón. Sí, vamos a dar coordinación y después damos competencia. Coordinación. Este principio se refiere a las relaciones que se producen entre funcionarios que se encuentran dentro del mismo rango, es decir, que cuentan con el mismo nivel jerárquico. Mismo rango, mismo nivel jerárquico. Por eso decíamos que el accionar del ministro coordinador o jefe de gabinete se relacionaba con él. Ese accionar de estos funcionarios con mismo nivel jerárquico
debe resultar armónico y dirigirse siempre hacia el mismo fin. Imagínense que un ministro dispara para acá, otro para allá y otro para allá, y va a ser un desbande. Entonces, el ministro coordinador, el jefe de gabinete, es el que trata de armonizar todo eso. El principio de coordinación tiene que ver con eso. Y por último, vamos a ver el principio de competencia, que es quizá el más extenso de los tres principios. Principio de competencia. La competencia, vamos a definirla como, y esto sí es importante, no es necesario que lo digan con las mismas palabras, pero acuérdense. La competencia es el conjunto de atribuciones y facultades que tiene un funcionario público para ejercer sus funciones en un territorio determinado. Conjunto de organismos que tienen un funcionario público para ejercer sus funciones dentro de un territorio respecto a un tema determinado, de acuerdo al lugar que ocupa dentro de la escala jerárquica, y durante el tiempo que ocupe dicho cargo. Y durante el tiempo que ocupe dicho cargo. Vamos a ver que de esta definición surgen los 4 distintos tipos de competencia, que son, que después lo vamos a decir mejor, pero competencia en razón del territorio, competencia en razón de la materia, competencia en razón del grado y competencia en razón del tiempo. Vamos a decir ahora que la competencia es a los funcionarios públicos, la competencia es a los funcionarios públicos similar a lo que es la capacidad en las personas físicas. Repito, la competencia es a los funcionarios públicos similar a lo que es la capacidad para las personas físicas. Con dos excepciones. Con dos excepciones. La primera es que la capacidad es la regla en tanto que la competencia es la excepción. La capacidad es la regla en tanto que la competencia es la excepción. Pregunto yo, dentro de los que están acá o dentro de los que están en el Zoom, ¿hay algún funcionario público? Ni Agus ni yo lo somos. No. La regla es la incompetencia absoluta. Para ser funcionario público tienen que elegir, designar, aceptar el cargo, etcétera, etcétera.
En cambio, en cuanto a la capacidad de las personas, es la regla, no es la excepción. Porque todos somos capaces, salvo que se nos prive de alguna capacidad de ejercer, de algún derecho, capacidad de derecho, mediante una sentencia firme. Por ejemplo, un conductor de un vehículo que atropella a una persona y le declaran la prohibición de conducir durante 2 años. Entonces, se nos privó mediante un debido proceso de esa capacidad de conducir. Pero ahí está que la capacidad es la regla, en cambio la competencia es la excepción. ¿Se entiende, no? Y por otro lado, vamos. Sí, menos de Bueno, o sea, cuando se termine este Zoom, volvemos a entrar 10 minutos y después nos vamos, así le redondeo el tema. ¿Bien? La otra diferencia que hay entre competencia y capacidad consiste en que existe la incompetencia absoluta, en cambio no existe la incapacidad absoluta de derecho. Repito que todos nosotros somos incompetentes